Ya chicos, vamos con la preparación para la prueba de día en lo que corresponde a logaritmos. Entonces, vamos a recordar que hay una relación entre las potencias y los logaritmos. Todo logaritmo tiene la forma de la palabra log primero. Esta es la base del logaritmo, el argumento igual a c. Todo logaritmo siempre el resultado va a ser el exponente de una potencia. Entonces, ¿cómo vamos a escribir un logaritmo como potencia? La base del logaritmo, esta es la base, ¿ya? Entonces va a ser b elevado a c, este va a ser siempre el exponente, y este va a ser el resultado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 igual a 3, eso escrito como potencia va a ser la base del logaritmo, va a ser la base de la potencia, el resultado del logaritmo, que es el exponente, 2 elevado a 3, va a ser igual a 8. Entonces, ¿cuál de las siguientes igualdades es correcta? Vamos a usar esto para poder determinar si las igualdades son correctas. Vamos a ver la primera. En el primer caso, dice el logaritmo en base 3 de 125 igual a 5. Esto, escrito como potencia, significaría, esta es la base, 3, este es el exponente, 5, y me debiera dar 125. Vamos a verificar si esto es correcto. ¿Cómo? Vamos a calcular esta potencia. 3 elevado a 5 significa 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, y 81 por 3 son 3 por 1, 3, 243. 243 ¿es igual a 125? No, por lo tanto, esta no es. Veamos esta otra. La base es 5. El exponente es 125 y me tendría que dar a 3. Jamás 5 elevado a 125 me va a dar 3, porque 5 multiplicado por sí mismo 125 veces va a dar un número muy grande, por lo tanto nunca va a ser igual a 3. Esta tampoco es. Veamos esta otra. La base es 5. El exponente sería 3 y me tendría que dar 125. Veamos si es cierto. 5 por 5 y por 5. 5 por 5, 25, y 25 por 5 sí me da 125. Por lo tanto, esta es la correcta. Veamos acá, si x elevado a 5 es igual a 32, ¿cuál de las siguientes igualdades es correcta? Entonces, ahora tenemos la potencia y la tenemos que escribir como logaritmo. Veamos, para escribirla como logaritmo sería primero escribir la palabra log. Luego la base del logaritmo es la base de la potencia, que en este caso es x. El argumento, o el que va aquí, va a ser el resultado de la potencia, en este caso 32. Y eso tiene que ser igual al exponente de la potencia, que es 5. Entonces, ¿cuál de estas alternativas es igual a esta? Esa no, esta sí. Entonces, la correcta es la B. Y con eso ustedes pueden desarrollar el ítem 1 en la pregunta 3, que dice que tienen que ver cuáles de las igualdades son correctas. Entonces, la primera ya la desarrollamos en la pregunta que hice anteriormente en el ejemplo, pero lo vamos a hacer de nuevo para que quede clarito.
Esta potencia la tengo que escribir como logaritmo. Veamos, colocamos la parábola log. La base del logaritmo es la base de la potencia, x. Acá va a ir el resultado de la potencia, que en este caso es 32, y eso tiene que ser igual al exponente, que es 5. ¿Está correcto? Sí, entonces esto es correcto. Veamos esta otra. Este sería logaritmo, log, en base x, porque es la base de la potencia, 81, y eso debiera ser igual a 3. ¿Eso es igual a eso? No, por lo tanto, esta está incorrecta. Eso es lo que tienen que hacer en cada una de las que quedan. Y acá también vamos a ver si esto es correcto, esta igualdad o no. Aquí está escrito el logaritmo y lo vamos a escribir ahora como potencia. ¿Cuál es la base de la potencia? La base del logaritmo, que es el numerito del medio, que es 4. ¿Cuál es el exponente que debiera ir en la potencia? El que está después del signo igual en el logaritmo, el resultado del logaritmo. 16. ¿Y cuál es el resultado de esa potencia? 2. ¿Y 4 elevado a 16 será 2? Nunca, porque 4 por 4 ya es 16. Pues si lo multiplicamos el 4 16 veces por sí mismo jamás me va a dar 2. Por lo tanto, esto está incorrecto. Veamos esta otra. ¿Cuál es la base de la potencia? En este caso, la base es la base del logaritmo, que es 3. ¿Cuál es el exponente? 5, y me tiene que dar 243. Veamos si es cierto. 3 elevado a 5. Significa que el 3 se multiplica 5 veces por sí mismo. O sea, voy a colocar 5 veces el 3. Y eso se está multiplicando. Entonces, 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Y 81 por 3, sí, me da 243. Por lo tanto, eso está bien y es correcto. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ver en esta pregunta. También con esta pueden responder la pregunta 5, que dice cuál de las siguientes igualdades es correcta, y se hace el mismo procedimiento que ya expliqué. Vamos con este otro tipo. ¿Cuál es el valor del logaritmo en base 5 de 1 partido por 125? Aquí nosotros tenemos que calcular logaritmo. Y lo que nosotros tenemos que tener claro es que si nosotros vamos a calcular un logaritmo, por ejemplo, si yo digo el logaritmo en base 2 de 8, ¿ya? Ando buscando entonces el exponente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo mismo que decir como potencia 2 elevado a x, porque no sé cuál es el resultado, me tiene que dar 8. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé cuánto es el exponente? Simplemente, chiquillos, empiezo a multiplicar la base por sí misma hasta que llegue al 8. Veamos, 2 por 2 me da 4. Por 2 me da 8. Ah, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 2 por sí mismo? 3. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 2 elevado a 3. Y por lo tanto, el exponente que andaba buscando es 3. ¿Ya? Veamos qué pasa acá. Tenemos la base 5 y tenemos que llegar a 1 partido por 125. Empiezo a multiplicar el 5 por sí mismo. 5 por 5 me da 25. Y por 5 me da 125. Pero yo quería llegar a 1 partido por 100, o sea, a 1 partido por 125. Y llegué a 125. Esto no es lo mismo. 125, si yo lo quisiera convertir a fracción, sería 125 partido por 1. Recordemos que todo número, por ejemplo 4, si yo lo quiero convertir a fracción, es 4 partido por 1. 10, si yo lo quiero convertir a fracción, es 10 partido por 1.
pero resulta que acá está al revés. Está 1 partido por 125. Si está al revés, entonces el exponente que nosotros andamos buscando es negativo. Por lo tanto, contamos la cantidad de veces que multiplique el 5. 1, 2, 3 para llegar a 125. Eran 3. Pero como está al revés, esto va a ser menos 3. Es decir, el logaritmo en base 5 de 1 partido por 125 va a ser igual a menos 3. Entonces la alternativa correcta sería esa. ¿Ya? Veamos este otro. Logaritmo en base 3 de 1 partido por 81. Empiezo a multiplicar el 3 por sí mismo hasta que llegue a 81. A ver, 3 por 3 me da 9, por 3 me da 27 y por 3 me da 81. Y 81 es lo mismo que 81 partido por 1. Ah, está al revés de nuevo. Entonces va a ser negativo. ¿Cuántas veces multipliqué el 3? 1, 2, 3, 4 veces. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 1 partido por 81, como me dio al revés, es 4, pero negativo. ¿Ya? Si me hubiese dado el mismo número, habría sido positivo. Por ejemplo, si yo hubiese dicho el logaritmo en base 5 de 25, eso habría empezado a multiplicar el 5 por sí mismo. 5 por 5 me dio 25. Ah, me dio lo mismo. Ahí no me dio al revés. ¿Cuántas veces multipliqué el 2 por sí mismo? 1, 2. Entonces, en ese caso es positivo. Pero si me da al revés, es negativo. Ya, con eso pueden realizar el ítem 2 en lo que corresponde a calcular el valor de las siguientes expresiones, y ahí está logaritmo en base 2 de 1 partido por 64, logaritmo en base 3 de 1 partido por 27 y el logaritmo en base 5 de 1 partido por 625. Vamos con esta. Esta fue la que costó un poquito porque era un poquito más larga, pero nada que no se pueda hacer. ¿Cuál es el valor del logaritmo en base 27 de raíz de 3 más el logaritmo en base 3 de 27? Lo que vamos a hacer acá es calcular los logaritmos por separado. Entonces, primero vamos a calcular el logaritmo en base 27 de la raíz cuadrada de 3. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a convertir a potencia este logaritmo. Entonces, tenemos la base del logaritmo es 27. Andamos buscando su resultado que no lo sabemos. Entonces lo vamos a indicar por una X. Y eso me tiene que dar raíz cuadrada de 3. Ahora, esta raíz cuadrada la voy a escribir como potencia también. Entonces me va a quedar 27 elevado a X igual a 3. Recuerden que si no hay un exponente, aquí se asume que hay un 1, entonces sería 1 partido por el índice de esta raíz, que si no hay nada en la patita, se asume que hay un 2. Y ahora, vamos a igualar las bases, por lo tanto, el número más pequeño, la base más pequeña, la vamos a empezar a multiplicar hasta que lleguemos a 27. Entonces decimos, 3 por 3 son 9 y por 3 me da 27. Ah, entonces 3 elevado a 3 es lo mismo que 27. Entonces colocamos acá 3 elevado a 3, que sería lo mismo que 27, y eso está elevado a X. Y esto es igual a 3 elevado a 1 medio. Y aquí tenemos potencia de potencia. ¿Qué se hace en ese caso? Se conserva la base, se multiplican los exponentes. 3 por X me da 3X, igual a 3 elevado a 1 medio. Si esto es igual a este, tenemos las bases iguales, entonces significa que los exponentes son iguales, es decir, 3X es igual a 1 medio. Entonces resolvemos esa ecuación. Ese 3 está multiplicando a la X
¿Cómo pasa para el otro lado? Pasa con la operación contraria. Entonces me va a quedar, voy a seguir aquí, 3x igual a 1/2, ese 3 está multiplicando, pasa para acá dividiendo, entonces me va a quedar x igual a 1/2 dividido por 3. Pero para convertir a fracción, este 3 lo vamos a partir por 1. Ya dijimos que todo número, para convertirlo a fracción, todo número entero, simplemente lo parto por 1. ¿Cómo dividimos las fracciones? Podemos hacerlo cruzado, multiplicando cruzado. 1 por 1, 1. Y 2 por 3, 6. ¿Ya? Entonces, recuerden que la división de fracciones en el fondo es una multiplicación cruzada. 1 por 1, 1. Y 2 por 3, 6. Ya, llegamos entonces a este resultado de acá. Este logaritmo es 1/6. Vamos a ver ahora el logaritmo en base 3 de 27. Logaritmo en base 3 de 27. Para calcular, empezamos a multiplicar la base por sí misma hasta llegar a 27. Entonces multiplicamos el 3 por sí mismo, ya lo tenemos aquí hecho. 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Cuántas veces tuve que multiplicar el 3 para llegar a 27? 3, por lo tanto, este logaritmo vale 3. Entonces acá, este sería 3. Y lo que tenemos que hacer ahora es sumar esa fracción. 1/6 más 3. Ese 3 para convertir la fracción lo partimos por 1. ¿Cómo sumamos las fracciones? Línea larga, multiplicamos los denominadores, los números de abajo. 6 por 1, 6. Y luego cruzado, multiplicamos cruzado. 1 por 1, 1. Mantenemos ese signo más. Y ahora multiplicamos cruzado. 6 por 3, 18. Y luego 1 más 18 me da 19 partido por 6. Y la alternativa correcta sería la A. ¿Ya? Vamos a ver otro para que quede bien clarito. Entonces, vamos a calcular primero el logaritmo en base 16 de la raíz de 2. Logaritmo en base 16 de la raíz de 2. Vamos a escribir esto como potencia. Entonces la base va a ser 16. Andamos buscando el exponente, el resultado de esto, que es el exponente que no sabemos, vamos a expresar con la letra X, y eso tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 2. Ahora vamos a escribir esta raíz como potencia. Entonces vamos a bajar el 16 elevado a X, y esto me va a quedar 2 elevado a 1, porque ahí hay un 1 que no vemos, partido por el índice de la raíz, que es 2. Ahora vamos a igualar las bases. Entonces el 2 lo voy a empezar a multiplicar por sí mismo hasta llegar a 16. Esto va a ser 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. ¿Cuántas veces tuve que multiplicar el 2 para llegar a 16? 4. Significa entonces que el 16 lo puedo escribir como 2 elevado a 4, pero eso está elevado a X. Y esto es igual a 2 elevado a 1/2. Ahora vamos a esta potencia de potencia a dejarla como una sola, entonces conservamos la base, 2, multiplicamos los exponentes, 4 por X, 4X, igual a 2 elevado a 1/2. Como llegamos a las bases iguales, entonces los exponentes son iguales. Y me va a quedar entonces, voy a seguir aquí, 4X va a ser igual a 1/2. Este 4 está multiplicando a la X, entonces pasa dividiendo. Entonces me va a quedar 1/2 dividido por 4.
Ese 4 lo convierto a fracción partiéndolo por 1. ¿Cómo resuelvo la división de fracciones? Ya dijimos, multiplicamos cruzado, parto siempre de aquí. 1 por 1, 1, y 2 por 4, 8. Me quedó 1/8. Entonces, el logaritmo en base 16 de la raíz de 2 es 1/8. Más el logaritmo en base 2 de 16. Entonces, ahora vamos a ver. Logaritmo en base 2 de 16. Empiezo a multiplicar el 2 por sí mismo hasta llegar a 16. Fíjense que ya lo tengo hecho. Aquí multiplicamos el 2 y llegamos a 16. ¿Cuántas veces multiplicamos? 4. Por lo tanto, este logaritmo es igual a 4. O lo mismo, 4 partido por 1. Entonces ahora sumamos 1/8 más 4 partido por 1. ¿Cómo se suman las fracciones? Línea larga. Multiplicamos los denominadores. 8 por 1, 8. Y luego cruzado, siempre de aquí para acá. 1 por 1, 1, más 8 por 4, 32. 1 más 32 me da, perdón, 1 más 32 me da 33 partido por 8. Y ese sería el resultado final de esa expresión. Con eso entonces pueden hacer el ítem 2, todos estos ejercicios. Vamos con este problemita. La cantidad de euros C que cuesta exportar P unidades de cierto producto está dada por la expresión C igual a 2 más logaritmo de 3P más 15 elevado a 10. ¿Cuántos euros cuesta exportar 25 unidades de este producto? Entonces, chicos, aquí lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es ver cuál es la fórmula que hay, cuál es la expresión que hay. Y aquí está la fórmula, ¿cierto? Ya, entonces esa fórmula la vamos a colocar acá. C es igual a 2 más logaritmo de 3P más 15 elevado a 10. ¿Ya? Y me dice cuántos euros cuesta exportar 25 unidades de ese producto. Entonces, si nos dice que C es lo que cuesta exportar, eso es lo que yo tengo que calcular. Y me dice que P son las unidades. Y me dice acá que son 25 unidades. Entonces, ¿cuánto vale P? P vale 25. Y lo que vamos a hacer es reemplazar este valor en la fórmula. Entonces, vamos a tener que C es igual a 2 más el logaritmo de 3P, pero eso sería 3 por P. ¿Y cuánto vale P? 25. Más 15, y eso está elevado a 10. Vamos a seguir calculando. 2 más el logaritmo de 3 por 25, eso me da 75. Más 15 elevado a 10. Seguimos. C va a ser igual a 2 más el logaritmo de 75 más 15. Eso me da 10. 75 son 80. Son 90. 75 más 15 son 10 horas. Son 90. Debiera ser un poco más. Entonces este le vamos a colocar 25, ¿ya? Porque si no, no nos va a resultar. 25. Entonces vamos a colocarle aquí a la fórmula que es 25. Ya, entonces tendríamos 75 más 25, eso me da
100. 100 elevado a 10. ¿Ya? Y ahora, cuando nosotros tenemos el logaritmo de una potencia, por ejemplo n, log de a elevado a m, ese exponente pasa para adelante y queda multiplicando al logaritmo. Entonces este 10 que está como exponente va a pasar para adelante. Me va a quedar 2 más este 10 se va a venir para adelante, 10 logaritmo de 100. Otra cosa que tenemos que acordar, si no aparece la base, como en este caso, del logaritmo, se asume que es 10. Entonces, esto es lo mismo que apareciera un 10 ahí. Entonces, chiquillos, vamos a tener 2 más 10 por el logaritmo en base 10 de 100. ¿Cuánto es este logaritmo? Para calcularlo, la base la empiezo a multiplicar por sí misma hasta llegar a ese valor. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 10 por sí mismo para llegar a 100? 10 por 10 me da 100. ¿Cuántas veces multipliqué? 2. Por lo tanto, este logaritmo es igual a 2. Vamos a resolver esto. Si tengo suma y tengo multiplicación, recuerden que por la prioridad de la operatoria siempre resuelvo primero la multiplicación. Entonces este 2 lo bajo, más 10 por 2, 20. Y luego entonces 2 más 20 me da 22. Por lo tanto el resultado serían 22 euros. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Calcula la expresión logarítmica para el valor de P dado. Acá tenemos la fórmula y tenemos el valor de P. Entonces simplemente tenemos que reemplazar y decimos C es igual a 5 más el logaritmo de 5 por 18, porque P vale 18, más 10 elevado a 10. Entonces nos va a quedar 5 más el logaritmo de 5 por 18 son 90, 5 por 8, 40, 4, 5 por 1, 5 y 4 son 9, 90. Más 10 elevado a 10. ¿Qué me va a quedar acá? 5 más el logaritmo de 90 más 10 son 100 elevado a 10. Pero ya sabemos, si tenemos ese exponente, pasa para adelante del logaritmo. Entonces me va a quedar 5 más 10 por el logaritmo de 100. Como no tiene la base, se asume que ahí hay un 10. Entonces vamos a tener 5 más 10 por el logaritmo en base 10 de 100. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 10 por sí mismo para llegar a 100? Tenemos 10 por 10, 100, es decir, 2 veces. Ya, entonces vamos a tener que C es igual a 5. Antes tengo suma y tengo multiplicación. ¿Qué voy a resolver primero? La multiplicación, por lo tanto el 5 lo bajo, más lo bajo y resuelvo la multiplicación. 10 por 2, 20. Y 5 más 20 me da 25. Ese sería el resultado de esta parte. Ustedes entonces hacen lo mismo, pero ahora con este ejercicio para P igual a 110. Y ahí estaríamos listos con lo que sería la parte de logaritmos.